¿Tienen alguna forma? Muy buenos días, amigos de Conred Radio. Estamos nuevamente en su programa Hoy Conversando. Nuestra compañera Ileana Recinos no pudo acompañarnos en esta oportunidad, pero para mí es un gusto poder acompañarles. Mi nombre es Grisel Caravantes y hoy nos acompaña el máster. Él es Sergio Moratalla, él es comunicador, catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos, consultor de organismos internacionales y experto en redes sociales. De hecho, en el año 2010 recibió el premio a investigador universitario de ese año y el tema fue precisamente las redes sociales. Así que muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Grisel. Gracias también a la gente que escucha la radio de Conred. Y bueno, es un gusto para mí estar hoy en la mañana aquí en Conred hablando sobre medios y redes sociales. Y nos gustaría que usted empezara hablándonos un poquito acerca de su experiencia en las redes sociales. Sabemos que usted viene trabajando este tema desde hace muchos años, incluso cuando aquí en Guatemala todavía era bastante nuevo, pues usted ya estaba trabajando en toda esta temática de las redes sociales, así que nos gustaría que nos contara un poquito acerca de su experiencia en este campo. Bueno, voy a contarles un poquito con respecto a una anécdota. Un día un estudiante de mi aula de literatura de quinto de publicidad me dice: licenciado, ¿usted tiene hi-fi? No, le dije yo, usted no está en nada, me dijo. Entonces, cuando me dijo usted no está en nada, voy a averiguar qué es hi-fi, dije, y averigüé que era hi-fi, y resultó que hi-fi fue la primera red social a la que yo me afilié, pero era muy estática, era muy fea, era más parecido a como una cartelera digital que específicamente a una red social con la interacción que tienen ahora. A partir de ese momento, como investigador de la escuela, me propuse investigar sobre ese tema de las redes sociales, y en una reunión de investigación que definimos nuestras líneas, pues yo tomé ¿verdad? Esto fue más o menos en el año 2006. Ya lleva bastante tiempo entonces inmerso en este tema de las redes sociales. Y pues también en su experiencia como consultor para organismos internacionales, también ha realizado un poquito de interacción con cómo se manejan en el ámbito internacional. ¿Nos puede contar un poquito acerca de cómo es este manejo de las redes sociales, pero enfocándonos en el tema de desastres? Ya. Al darle seguimiento a las redes sociales, yo he podido notar especialmente de que se le han dado muchos usos en las redes sociales, en la educación, en la política, pero también hay cierta especialización en el tema de desastres. Y hay algunas anécdotas muy importantes con respecto al uso de cómo se han usado las redes sociales en desastres. Uno de los principales ejemplos es en el tsunami de Japón, que fue hace unos 3, 4, 5 años, en el que un usuario informa, bueno, no hay nada, lo único que hay es Twitter, escribía él, y a través de Twitter pues estaba dando estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo en esta área. Aquí hay que tomar en cuenta que para Japón este fue un desastre también por el tema puramente atómico. El caso muy importante es el hecho de que Guatemala es un país que recurrentemente está metido en desastres, terremotos, temporales, huracanes. En el año 1976, por ejemplo, fue la radio el principal transmisión o el principal canal por el que se transmitieron directrices a la población con respecto a lo que había que hacer. Por ejemplo, que uno no debería entrar a las casas, que uno se debería alejar de paredes, que uno se tenía que poner en un lugar seguro. Ahora en países europeos y en Estados Unidos se considera, por ejemplo, el teléfono celular como parte del botiquín de auxilios, como lo es la linterna o como lo es algunos otros implementos, vendas, alcohol y algunas medicinas básicas. ¿Y por qué consideran el teléfono celular como parte del botiquín de auxilios? Pues precisamente por esa conexión o vinculación que se va a tener con los servicios de emergencia. Y esta vinculación con los servicios de emergencia van en dos vías. En una vía
con respecto a las instituciones, de la forma en la que deben dirigir a la población a grandes masas, pero también de recibir información de las masas para que ellos puedan dar mapas de situación a las instituciones de socorro y estos a la vez puedan ir haciendo mapas de desastres. Las instituciones de ayuda va a ser imposible que tengan presencia en aldeas, caseríos, municipios, departamentos, pero en todo lugar hay más de alguien ahora que tiene un teléfono inteligente y está conectado a las redes sociales donde puede transmitir cierta información que van a servir a estas instituciones como Conred. Claro, y realmente es bastante importante. Nosotros aquí en Conred contamos con un Twitter y la cuenta es @Conred. Y al momento tenemos más de 150,000 seguidores, que son personas que constantemente están retuiteando la información que nosotros estamos trasladando. Por ejemplo, tenemos mucho movimiento cuando hay sismos, cuando hay, por ejemplo, lluvias muy fuertes, y todas estas recomendaciones y la información que nosotros estamos trasladando por esa vía, las personas la empiezan a retuitear, y realmente sí nos hemos dado cuenta que es donde hay un poquito más de tráfico con información. También está el Facebook, que según usted me pasaba una información bastante importante y hablaba que prevención y seguridad, la red más usada es Twitter. Sí. Facebook es así como un poquito más para entretenimiento. Sí, quiero hablar un poco como de las características de estas dos redes con respecto al tema de desastres, ¿verdad? ¿Por qué Twitter es considerada una herramienta incluso de inversión en Wall Street? Es por el tema de la inmediatez, es por el tema también de la capacidad sintética de escribir mensajes en 140 caracteres. Entonces, Twitter se ha convertido en una herramienta en el tema de desastres como de primer nivel sobre Facebook, por esas características tan simples que tiene, en el que está el emisor, en este caso un desastre que puede ser cualquier persona víctima del desastre, y que está transmitiendo a un receptor que va a ser la agencia de seguridad que está trabajando con esa información. Entonces el referente va a ser el sismo, va a ser la lluvia, la subida del río, la caída del puente o la caída de un cerro. Y por supuesto que el código va a ser, depende en qué país se esté utilizando, sí. Inglés, francés, español. En este caso de Guatemala es español el código que se está utilizando. Esa característica de inmediatez que tiene Twitter es la que le da ventajas sobre Facebook. Por el contrario, Facebook podríamos decir que entra en un segundo momento a la hora de un desastre. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad gráfica increíble de subir una serie de fotos especialmente o de videos que no tiene Twitter. Uh-huh. Entonces, luego de ocurrido este evento o este desastre, entra al relevo Facebook ya con fotos. En el terremoto de San Marcos en el año 2012 se pudo ver. Yo viajaba por la Roosevelt y vi cómo se movían cómo se movían los postes. Me hice a un lado, paré, solo vi que no estuviera un poste y el señor que venía atrás mío me dijo, esto sabe en dónde fue terremoto. Entonces cuando él dijo eso, yo agarré mi teléfono y empecé a ver Twitter y a los pocos segundos, casi inmediatamente empecé a ver que gente de San Marcos estaba diciendo aquí se cayeron casas, aquí estamos mal. Entonces le digo yo al poco tiempo, bueno, fue terremoto en San Marcos. Allá fue un terremoto y sí se cayeron casas, aquí no se cayeron, pero sí nos afectó. Luego a la hora más o menos, cuando yo me puse, porque cuando pasan cosas así que yo olfateo, que son importantes para mis procesos de investigación, me puse a monitorear Facebook y Twitter, y especialmente los Facebook de la gente que yo conozco de San Marcos, y empecé a ver fotos de las primeras, calles llenas de escombros, casas en techos, carros que estaban prácticamente soterrados, uno que otra persona herida. Entonces pude ver cómo Facebook, en términos de relevo de la noticia, entra a sustituir a Twitter más o menos en un término de media hora o de una hora después de ocurrido el desastre. La gente empieza a actuar de una manera natural y empieza a aprovechar esas características que tiene Facebook de mandar fotos y de mandar imágenes. Claro que ya no pueden decir ocurrió un terremoto, porque el terremoto ya ocurrió en Twitter. Y Twitter fue el que, por esa capacidad de actualización que tiene, el que nos dio la noticia.
pero el que nos brinda las primeras imágenes, el que nos acerca a la tragedia es Facebook por sus capacidades que tiene, especialmente en temas puramente gráficos. Claro, realmente interesante toda esta situación porque se convierten entonces las redes sociales que fueron creadas como para comunicarse con los amigos y todo eso, y ahora están cambiando para que la gente también pueda hacer sus reportes y, como usted bien dice, pues mandarnos toda esa información que a nosotros nos puede servir, ¿verdad? Sí, muchísimo. Yo quisiera hablar un poquito sobre el tema de las redes sociales. Las redes sociales en realidad no surgieron en Internet como la mayoría de la gente cree. Las redes, los primeros estudios sobre redes sociales vienen del año 1920, pero ubican el origen de las redes sociales desde la misma caverna, cuando el hombre se vio en necesidad de juntarse con otros hombres para satisfacer una trilogía de necesidades básicas: alimentación, comida, vivienda. Y entonces es así como todos hemos sido parte de una red, incluso antes que existiera Internet. Todos somos parte de una familia, un equipo de fútbol, de una congregación religiosa o de algún club. Claro que esos contactos o esos amigos no tenían ese canal de comunicación como ahora nos lo brinda el Internet: Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram y otro montón de aplicaciones. Estos estudios de las redes sociales que se hicieron más o menos en 1920 vienen de una u otra forma de una tendencia funcionalista de Estados Unidos y de Rusia de estar controlando sus sociedades y de ver cómo nos relacionábamos nosotros en nuestras redes. Claro que el avance de Internet lo que vino a hacer fue a potencializar esos canales de comunicación. Ahora es mucho más fácil mandar, por ejemplo, un correo a una persona que está en el extranjero a como lo era antes. Antes yo escribía una carta, esperaba 15 días a que llegara, esperaba otro mes y medio que regresara y yo tenía una respuesta. Pero ahora, en términos de velocidad, hemos tomado unas fotos acá en el estudio y si nosotros nos hubiéramos dado el tiempo de subirla a Twitter hubiera sido inmediato. Así y la gente supiera incluso antes de esta entrevista de que nosotros vamos a hablar de redes sociales. Ese es el tema o el hecho muy importante con respecto al tema de las redes sociales, que la mayoría de la gente las ubica como parte de un fenómeno de Internet, y no es así. Lo que sí es un fenómeno en Internet son esos canales potentes de comunicación como Facebook y Twitter que comunican a la gente. Qué interesante, licenciado. Muchísimas gracias por pues brindarnos estos conocimientos realmente que pues muchos años de experiencia le han costado obtener, y vamos a seguir abordando este interesante tema, pero vamos a ir primero a un bloque musical. Recuerden que el 23 85 41 50 y nuestras redes sociales están completamente disponibles para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus dudas, comentarios o cualquier pues cuestión que ustedes quieran platicar con nosotros. Así que vamos a ir a un bloque musical y ya regresamos. Con Red Radio. El reloj de pared anunciando las 6:23. El pasado con sed y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó me dice si se vive aquí, te guste o no, y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Y dan las 6:50. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearas mi futuro al revés? Ya son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas, la casa no es otra cosa que un cementerio de historias enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que dé vueltas hacia atrás.
El instante en el que tú ya no estás, cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más. Ya son las 9:23 y el cadáver del minuto que pasó se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el muro. Mi soledad es tu venganza. El ministerio del tiempo puso sede en mi almohada. Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que dé vueltas de atrás. Minutos que se burlan de mí, minutos como furia de mar, minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar. Minutos como lluvia de sal, minutos como fuego en la piel, minutos forasteros que vienen y se van sin decir, minutos que me duelen sin ti, minutos que no pagan pensión, minutos que al morir formarán el batallón del ayer, minutos que se roban la luz, minutos que me oxidan la fe, minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar, minutos que disfrutan morir, minutos que no tienen lugar, minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios. Bien amigos, estamos de regreso aquí en su programa Hoy Conversando y hoy nos acompaña el máster Sergio Moratalla. Como decíamos, pues él es comunicador, catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos, consultor de organismos internacionales y experto en redes sociales, tanto así que ganó el Premio Investigador Universitario del año 2010 precisamente por el tema de redes sociales. Y hablamos un poquito acerca de cómo se utilizan, por ejemplo, las redes sociales a nivel internacional, cómo es que ahora se ha convertido en un medio para que las personas hagan sus reportes de las situaciones que están viviendo en diferentes puntos del país, y no solo del país, sino del mundo. También hablábamos un poquito fuera del aire, antes de iniciar el programa, acerca de un incendio estructural que se dio en Valparaíso, en Chile, y de cómo pues se tuvo bastante interacción por medio de las personas que estaban en ese lugar por medio del Twitter. Pero pues realmente uno de los puntos más importantes que maneja Conred ahora es la prevención. Queremos que las personas sepan qué es lo que deben hacer antes que sucedan los incidentes. ¿Cómo podemos hacer para utilizar las redes sociales para fortalecer la cultura de prevención en nuestro país? Bueno, primero, las redes sociales y específicamente Facebook surgió en el ámbito de la educación, cuando su creador, Mark Zuckerberg, desarrolla la aplicación por medio de un trabajo de aplicación que le dejaron en la Universidad de Harvard. Y luego Twitter surge por su creador Jack Dorsey, que Jack Dorsey ve la necesidad en un determinado momento de hacer un microblogging, desde donde va a transmitir cosas que escuchaba que su papá decía en su casa que eran muy graciosas y que él quería compartir.
Entonces las redes sociales no surgieron específicamente como aplicaciones de entretenimiento, sino surgieron con otros usos. Claro que luego la humanidad, que necesita un poco cómo entretenerse y ver en el internet como un canal de desfogue o de desestresarse, pues tomaron las redes sociales como una forma de entretenimiento. Entonces yo creo que una forma de saber utilizar bien las redes sociales con respecto a prevención de desastres es, antes de que ocurran los desastres, yo debo de entender que en las redes sociales existen dos tipos de usuarios, unos usuarios institucionales y unos usuarios personales. Dentro de los usuarios institucionales yo debo de dar seguimiento como parte de una sociedad a medios de comunicación masiva. O sea, me tengo que suscribir al periódico que más me gusta, a la radio que más me gusta, a la revista que más me gusta, a la televisora que más me gusta. Pero también como una forma de vivir en la sociedad y ser parte de una cultura de prevención, pues tengo que seguir ciertas cuentas de algunas instituciones que me pueden ayudar en cualquier momento y de las cuales yo voy a hacer uso en el momento que a mí me ocurra un desastre, o bien a las cuales yo voy a poder informar en cualquier momento. En Estados Unidos y en Europa las instituciones de prevención de desastres usan muchas veces a sus usuarios como vigilantes. Si por ejemplo Conred viene y tiene 115,000 seguidores, pues tiene en potencia 115,000 vigilantes o 115,000 personas que van a estar transmitiendo mensajes sobre hechos que están ocurriendo. Yo soy seguidor de Conred desde hace mucho tiempo, y ¿qué es lo que me gusta a mí, por ejemplo, ver en Conred? Que retuitea algunos estados del clima de Insibume, que me dice qué ríos son los que están mal, por ejemplo, en qué departamentos hay daños en caso del terremoto, hasta dónde podía llegar en Quetzaltenango, hasta qué pueblo. Entonces todas estas cosas hacen que nosotros utilicemos las redes sociales en prevención. Y con respecto a temas de prevención y de seguridad, Twitter es la red más indicada. Y lo que yo aconsejaría para esta Semana Santa es que lleven la batería del celular completamente cargada y no olvidar el cargador en su casa. El teléfono no les va a servir de nada si no llevan un cargador de carro, si no llevan el cargador de electricidad y si no pueden tener alimentando la batería durante toda la semana. Es decir, el teléfono va a ser un instrumento inútil si no tiene la alimentación de energía. Segundo, para mí deben seguir en Twitter las principales cuentas de emergencias, que para mí, en el caso de Guatemala, de la ciudad de Bomberos Muni, Bomberos Voluntarios, que es Bomberos Muni es @Bomberos Muni, Bomberos Voluntarios es @B_Voluntarios, la cuenta de @Provial, la cuenta de @Insibume por tema de mareas y de estado de tiempo, la cuenta @Conred por temas de alertas y de prevención de desastres, la cuenta @PNC de Guatemala. Aquí en esta PNC de Guatemala deben de tener mucho cuidado porque hay una cuenta como alterna que dice @PNC Guatemala, pero para seguir la de la policía le tienen que agregar de Guatemala, ¿verdad? Porque la otra es una parodia de esta cuenta. Entonces PNC Guatemala no la deben seguir, sino la que deben de seguir es @PNC de Guatemala. La otra cuenta que pueden seguir es @CR Guatemalteca y otras que consideren convenientes. En este caso de @CR Guatemalteca es porque la Cruz Roja y el IX destacan salvavidas. En el tema del IX, pues es bien curioso porque la cuenta que más sigue la gente es una que se llama el IX, pero es una parodia, ¿verdad?, de el IX. Entonces no puedo aconsejar que haya una cuenta institucionalizada en caso de esta institución para la Semana Santa. Estuve buscando en Twitter antes de venir con ustedes una cuenta de Twitter de Sinaprece, pero no hallé. Sinaprece es no. ¿Sí? Nosotros manejamos esto de Sinaprece todo en la misma cuenta de Conred, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos. Pero no hay una cuenta de @Sinaprece. No, sí, solo es Conred. Todas las los protocolos, todos los sistemas que pone Conred que se activan durante el año, todo está dentro de la cuenta @Conred. Sí, ves. Lo que pasa en este tema de Sinaprece es como los medios de comunicación no informan Conred, sino Sinaprece va a poner esto, Sinaprece. Entonces dije, voy a buscar la cuenta de @Sinaprece, ¿verdad?, para que la gente se conecte. Lo que sí es que tenemos un hashtag de Sinaprece. Sinaprece. Entonces estamos
bueno, se está manejando aquí para la gente, un hashtag, es una etiqueta, es un @Sinaprece para todo aquel que quiera comunicarse con Sinaprece. La otra cosa es que debemos informar sobre cualquier situación anómala en el camino o en el lugar de descanso, enviando una alerta a los cuerpos de emergencia. Es otra de las cosas de la cultura de desastre que debemos de tener. Y respecto a la familia, pues pueden informar de llegadas y del estado de todos los miembros de la familia, tanto en el lugar de descanso como la gente que se quedó acá. Y recuerde que en casos de emergencias, el celular con baterías y conectado a las redes sociales es parte del botiquín de emergencia, ¿verdad? Ya no es un tema como de lujo, como de andar luciendo el Samsung, el BlackBerry o el iPhone, sino debe de ser parte de ese botiquín de emergencia. Y como parte del botiquín de emergencia es cargarlo dentro del botiquín, literalmente, para que no se nos pierda, no se nos roban y lo podamos usar. Esto sería con respecto a prevención y seguridad, ¿verdad? Ahora los otros consejos de los que vamos a hablar más adelante es con respecto a entretenimiento y a comunicación personal. Claro, y antes de cambiar un poquito de la temática, me gustaría que usted nos diera su punto de vista como experto en redes sociales. ¿Cómo podemos hacer nosotros como Conred? Por ejemplo, nos ha sucedido varias veces que decimos, por ejemplo, bueno, hubo un sismo, pero lo hacemos con el fin de que las personas sepan que nuestro país pues es altamente vulnerable a este tipo de eventos naturales, pero siempre para recordarles también las recomendaciones, lo que hay que tomar en cuenta, pero muchas veces las personas se alarman. ¿Cómo podemos nosotros informar sin llegar a alarmar a la población? Bueno, yo creo que esto es más un tema como de comunicación efectiva que de redes sociales, es decirle a la gente la verdad. Yo creo que la verdad es una de las mejores armas para comunicar y como para dirigir a la población en caso de emergencias. Si por ejemplo nosotros venimos y decimos el sismo tuvo tal intensidad en San Marcos, afectó Totonicapán, Quetzaltenango y toda la cuestión, esa información veraz y pronto va a hacer que la gente no entre en pánico. Es decir, si yo digo, bueno, en San Marcos cayeron tantas casas, hay tal estado de situación, para la población de San Marcos sí mantenerse alejado de casas, esto, la de Quetzaltenango tiene tal tipo de alerta, la de Totonicapán, la gente de aquí de la ciudad no entrar en pánico, ¿verdad? Aquí no ha sucedido nada, aquí la réplica fue un poco menor. Yo creo que el tema de mandar mensajes como más contundentes, como más efectivos y con menos miedo, van a hacer que la gente no caiga en pánico. Y esto se traspasa un poco en el tema de marcas, cuando las marcas tienen un ataque a través específicamente de Twitter, que al no reaccionar ni veraz ni rápidamente se meten en problemas. ¿Da? El caso de un restaurante de comida rápida en el que hubo cierto comentario respecto a su servicio, no le prestó atención en muy corto tiempo y a las 6 horas ya tenía un gran problema. El tema, por ejemplo, de una empresa de telefónica que maltratan a un gato, no reacciona rápido y de repente tiene una gran bola. Los servicios de emergencia y las cuentas institucionales no están alejadas de estos problemas. Claro. Entonces, mientras más efectiva y más veraz y como más enfocada en términos territoriales son las alertas o las emergencias, yo creo que la gente va a estar mucho mejor dirigida y mucho más clara en realidad lo que está pasando, ¿verdad? En estos temas de desastres, yo me imagino que ustedes aquí en Conred, así como hay gente y delegados y gente en el aeropuerto y gente manejando camiones, ustedes también en el Departamento de Comunicación están a 24 horas alertas y dirigiendo en base a lo que están recibiendo por los otros canales análogos, podríamos decir, como teléfonos, correos electrónicos o cuentas privadas en WhatsApp u otras redes sociales para estar dirigiendo a la población. Entonces yo creo que ustedes están haciendo una muy buena labor, una buena tarea, yo les doy seguimiento y hay un sismo y ustedes un sismo tal, no hubieron derrumbes de casas, no hay ningún problema. Y sí, manténgase alerta con respecto a esto o lo otro. Yo creo que esos 115,000 seguidores son un certificado de que ustedes están haciendo bien su trabajo. Si ustedes se comparan con respecto a otras instituciones, ustedes tienen mucho más seguidores por esos esfuerzos de servir a la población.
Claro, y realmente nuestro principal enfoque, creo yo, es eso, fortalecer la cultura de prevención. Estar enviando, publicando a cada cierto tiempo las recomendaciones tan importantes, como por ejemplo hablábamos, regresando un poquito a lo de Sinaprece, tenemos cada cierto tiempo las publicaciones de las recomendaciones e incentivamos a las personas que ya nos siguen, que ya están siempre pendientes de nuestra cuenta, que se las compartan a las personas, a todos sus familiares, a sus amigos, para que todos sepan qué es lo que debemos hacer al momento que se presente alguna emergencia, o consejos tan sencillos como por ejemplo dejar desconectada la llave del gas en su casa cuando se va de viaje, ¿verdad? Son pequeñas cosas, pero que van haciendo que reduzcamos la cantidad de situaciones que pudieran provocar alguna emergencia o algún desastre. Y con respecto a eso, aunque lo vamos a hablar más adelante, cómo se pueden usar las redes sociales en comunicaciones personales, en el caso por ejemplo de esta Semana Santa. Y ahí ya no tendríamos que usar ni Facebook ni Twitter, sino una red social como es WhatsApp, en el tema, por ejemplo, de prevención y seguridad y de comunicación entre las personas que se quedan en casa y las personas que han salido de verano por esta Semana Santa. Así es, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a ir a otro bloque musical. Gracias a nuestros estimados oyentes que ya han tenido interacción con nosotros por medio de las redes sociales. Vamos a seguir compartiendo con ustedes acerca de este interesante tema y recuerden que el 2385-4150 y nuestras redes sociales están disponibles para ustedes. Con Red Radio.
Bien, amigos, y ya de vuelta en su programa Hoy Conversando, seguimos con este interesante tema acerca de las redes sociales en el tema de desastres. Y hablábamos un poquito fuera del aire acerca de si se vale elegir públicos en este tema de desastres. Sí, hay públicos, por ejemplo, que van a estar interesados en este tema de desastres. Y por lo regular yo he notado, y las estadísticas lo dicen, yo creo que en su Facebook, en un análisis de estadística, debe salir que los públicos en los que ustedes tienen mayor penetración es la gente que va de 30 años para arriba. Como en temas de entretenimiento está ubicado entre 10 y 18 años las redes sociales. De hecho, los problemas que existen de seguridad y redes sociales están en ese rango juvenil. Y la conexión de la gente o de los públicos con las cuentas institucionales está entre los rasgos de 30 a 60. Una de las principales barreras en Guatemala para no interactuar en el Internet increíblemente no es la conexión, porque tenemos casi 3 millones de personas conectadas. Esas 3 millones de personas conectadas a Internet en el que se hace uso, por ejemplo, de correo electrónico o de páginas web o de otro tipo de consultas, no reflejan la cantidad o no tienen la relación directa con respecto a usuarios de Facebook, de Twitter, o las cuentas institucionales tampoco tienen proporcionalmente esa cantidad de públicos o seguidores. En el rango, por ejemplo, de las cuentas más seguidas en Guatemala, ninguna cuenta sobrepasa el 1 millón de seguidores en Facebook ni en Twitter. Los medios de comunicación masiva y las telefónicas, que son los que en forma natural están conectados con las redes sociales, tampoco sobrepasan del 1 millón, a pesar que casi 3 millones tenemos internet. Cuando uno empieza a hacer esos cruces de grandes cifras públicos, nosotros podemos ver si tenemos casi 3 millones conectadas y Conred tiene 115,000 personas. Creo que hay una gran tarea que hacer con respecto a promocionar las cuentas y llegar en un determinado momento a que la cuenta la sigan 500,000 de personas, 1 millón de personas, porque seguir con red es vital en un país de desastres como Guatemala. Hacer el público que nos toca ahorita a todos, porque todos empezamos en las redes sociales casi al mismo tiempo, la empresa privada, los medios, las instituciones, nosotros como comunicadores, todos empezamos en el mismo momento. Esa tarea como de ser parte de un público, ser parte de unos públicos, tiene que ver en ocasiones con nuestra edad, con nuestros ingresos socioeconómicos y un poco en la forma en la que miramos la vida. A mí me gusta seguir medios, me gusta seguir con redes, me gusta seguir bomberos voluntarios, me gusta seguir mis medios incluso internacionales, pero tiene que ver un poco con mi edad y mis preferencias. Entonces, los públicos los vamos a tener que ir haciendo cada uno. Es decir, Conred va a tener que hacer su público. Claro. ¿Cómo podemos lograr esa interacción productiva con ellos? Por ejemplo, muchas veces se tiene comentarios con críticas destructivas, pero muchas veces también hay críticas constructivas. ¿Cómo podemos hacer para lograr esa interacción con ellos? Yo pienso en primer lugar con respecto no a las críticas, sino con respecto a los mensajes positivos para la institución. Pues para mí lo que yo creo que debemos de hacer es retuitearlo, es decir, darle una vida más al mensaje, es decir, que el mensaje tenga más larga vida a través de un retuiteo, un reenvío. La otra cosa como muy interesante es el hecho de que nosotros podamos en un determinado momento manejar las críticas. ¿Cómo se van a manejar para mí las críticas? Pues abordando directamente el argumento sobre el cual nos están criticando. Cuando yo digo abordar el argumento sobre el que nos están criticando, es decir, están tratando de descalificar mi cuenta o están tratando de decir una cosa que no es cierta, es atacar el argumento y contestarlo de la forma más inmediata posible, pero contraargumentando. Es decir, tampoco por apresurarnos a contestar nos vamos a meter en un problema mayor. Claro. La gente lo que no acepta es la falta de veracidad. Volviendo un poco al ejemplo del restaurante de comida rápido, el problema fue eso, que contestaron relativamente rápido, pero con una mentira. Entonces esto lo que hace es que crezca la bola de nieve.
En las instituciones en las que he estado asesorando con respecto a temas de redes sociales hay ese tipo de problemas donde hay ataques a los funcionarios o hay ataques a las instituciones, y lo mejor es pedir, por ejemplo, pruebas. Lo mejor es decir con respecto al argumento, si no hay transparencia en tal y tal cuestión, pues vea esta cosa, y dirigir a la gente hacia la verdad. ¿Ya? En términos también puramente políticos, el manejo de redes sociales, un experto internacional que vino a Guatemala, como es Roberto Isurieta, y hablando de redes sociales, hablaba de que las redes sociales vienen a ser una especie como de auditoría a las instituciones, y esa auditoría se debe de aprender a manejar también, y una forma de manejarlo también es que el community manager de la institución esté compenetrado con ella, pero esté consciente en un determinado momento que van a haber respuestas que necesitan también el aval del jefe, porque son respuestas institucionales, no son respuestas puramente personales. Claro. El perfil de ese community manager va a exigir que tenga buen análisis, que tenga buena ortografía, que tenga buen sintaxis, que tenga como buen mapeo de la situación de la institución para poder resolver. Claro, es muy importante. Y también, pues, tenemos otra pregunta por acá, si deberían de existir políticas específicas para el tema de desastres en redes sociales. Sí, yo creo que el gobierno de Guatemala, y no sino los pasados y también los que están por venir, sí deben establecer una política con respecto al manejo de redes sociales, en el caso, por ejemplo, de desastres. Yo estoy seguro que el público ha visto que parte del ethos cultural del guatemalteco es hasta reírnos de nuestras desgracias o hacer chistes de nuestras desgracias, y esto corre por las redes sociales. Entonces, hacer una política con respecto al manejo de redes sociales cuando está en la esfera un poco de la libre emisión del pensamiento, yo creo que va a requerir esfuerzos de campañas de comunicación masiva, y también como apoyo de los medios de comunicación masivas, y no por publicidad pagada, sino a través de columnistas, a través de reportajes, a través de hacer conciencia. Es decir, los medios de comunicación masiva tendrían que entrar a jugar o a hacer valer su función educativa. Y en esa función educativa es enseñarle a la gente, por ejemplo, que con las cuentas de servicios de emergencias o de desastres no se juega, no se puede dar información falsa. En caso de un desastre, pues debo de evitar estar bromeando, claro, de estar usando para usos puramente personales, y centrarnos en los eventos de lo que están pasando. Ahora, estas políticas públicas con respecto al uso de medios y redes sociales debe de ser parte de una política estatal, así como hay una política de agua, hay una política agraria, hay una política de tierras, debe haber una política de uso de redes sociales. Claro, pero esto tendría que tener un esfuerzo de una campaña de comunicación masiva, y con el apoyo y el convencimiento de la sociedad de que sí podemos usar las redes sociales como un canal de comunicación en el tema de desastres. Sobre todo con responsabilidad, porque realmente también nos ha tocado, por ejemplo, en época de emergencia, que tenemos alguna emergencia, y nos ha tocado pues ver comentarios graciosos por parte de la gente, comentarios que no tienen nada fuera que ver, lugar, totalmente fuera de lugar. Entonces e incluso hemos tenido también que otros seguidores han respondido pues diciendo que definitivamente el comentario está fuera de lugar, ¿verdad? Entonces sí es un poquito también de responsabilidad y de centrarnos que cuando es tiempo de broma, como dicen, todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y si estamos en algo gracioso podemos hacerlo, y cuando es algo serio, pues también tenemos que agarrar las cosas con la seriedad del caso. Y pues hablando acerca de precisamente de cómo las redes sociales sirven para los sistemas de seguridad de un país, ¿usted cree que podrían ser vinculadas estas a los sistemas de seguridad de algún país? Sí, de hecho yo creo que de una manera como natural los países han estado integrando en temas de redes sociales de una manera como muy natural. Pasa en el tema nuevamente de Japón, o en el tema de Valparaíso, o en el tema, por ejemplo, de un terremoto que hubo en Nicaragua, prácticamente donde cayeron casas, y que yo me enteré hoy por Twitter, y que ya tienen algunos campamentos. Es el hecho de que los gobiernos, porque está no de moda, pero hace unos 5 años ha surgido una nueva forma de comunicación entre gobiernos que se llama e-gobierno. El e-gobierno son los gobiernos en la red, en el internet, y están íntimamente conectados.
Entonces yo creo que en sistemas de emergencias hay grupos o cadenas de países que ya se encuentran también instalados a través de Facebook, a través de Twitter, y también sus sistemas reales, es decir, sus oficinas están conectadas y se vuelven un solo servicio de emergencia. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, lo natural es que Conred sea parte de un sistema de emergencia en el que está integrada Centroamérica y el Caribe, que económicamente así nos integramos también geográficamente entre Centroamérica y el Caribe. Estuve viendo en internet, en Facebook, que estaban dando un diplomado sobre temas de emergencia y para toda Centroamérica y el Caribe de forma virtual. Entonces todos esos esfuerzos por conexión de los sistemas de emergencias van a robustecer los países. Si por ejemplo hay un evento en un país, rápidamente se sabe, lo saben ustedes en sus centros de monitoreos, pero también lo sabe cualquier gente que sigue una cuenta de un presidente o que sigue cuentas de emergencia de cualquier otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que sí van a tener un peso mucho mayor conforme vaya pasando el tiempo. Claro, y en cuanto también la gente vaya teniendo acceso también a estas tecnologías, sí, que cada vez vienen pues un poquito más económicas, ¿verdad? Sí, entonces no, hay una cosa curiosa, por ejemplo, Facebook tiene 1.250 millones de seguidores a nivel mundial, sin embargo la población mundial es de 8.000 millones, es decir, que ni la mitad de la humanidad está todavía en Facebook. Lo que le preocupa un poco a Zuckerberg es el hecho de que Facebook ha manifestado como cierto tope. Y entonces para él el tope no lo está dando el que la gente no quiera Facebook y él no sigue creciendo en la cantidad de seguidores diarios que él quisiera, sino él ya se dio cuenta el aspecto puramente de conectividad o el problema puramente socioeconómico. Claro. ¿Cómo me voy a conectar a internet si no tengo ni la computadora y menos la señal? Entonces él como lo resolvió fue comprar una empresa aeroespacial de aviones. Entonces va a tratar de transmitir la señal de internet a través de aviones solares, de tecnología aeroespacial a grandes grupos humanos a Asia y a África, que es la parte geográfica del mundo más desconectada. Y Google lo está tratando de resolver a través de globos aerostáticos, ¿verdad? Estas son las dos opciones que hay con respecto al tema de conectividad. Pero con respecto al tema de desastres, yo creo que las redes sociales van a venir a ayudar a las sociedades y van a lograr esa conectividad que quieren. Así es, esperemos que así sea y pues que todos tengamos la responsabilidad del caso también, ¿verdad?, para hacer uso adecuado de las redes sociales, tanto en tema de desastres como en otros temas, como por ejemplo los aspectos personales. Y ya, pues desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, así que me gustaría que usted nos platicara un poquito acerca del aspecto del entretenimiento que tiene también las redes sociales, que lo vemos como parte de la red social que es Facebook. Sí, así rapidito, ustedes pueden usar las redes sociales como Facebook en esta Semana Santa, posteando fotos sobre sus actividades familiares, pero yo les recomendaría que posteen planos generales y no primeros planos. Planos generales es donde aparece mucha gente y no primeros planos por cuestiones de seguridad. La otra cosa es compartir con amigos y familiares que no asistieron textos sobre las vacaciones, el ambiente, el clima y cómo se encuentran en las áreas. Pueden hacer uso del video y de otras aplicaciones que hacen más interesante la Semana Santa. Y con respecto a comunicación personal, la sugerencia que yo les doy es que usen el WhatsApp en la comunicación de uno a uno, en la comunicación de pequeños grupos, en donde no hayan conversaciones privadas en pública, es decir, conversaciones muy privadas, no las manden en público, sino mándenlas por este medio. Si van a enviar fotos más familiares en primeros planos, háganlo por esta red y no publiquen en Facebook. Esto es para evitar comentarios desagradables o para ponerse, como le dijeran, problemas con delincuentes que también hacen uso de las redes sociales. Mucha gente en ocasiones se toma una foto con su carro y con la gran matrícula del carro ahí, o se toma una foto enfrente de su casa con el numerote de la casa ahí. Entonces, para un delincuente es difícil averiguar dónde está la dirección e ir a recoger su carro nuevo dentro de unos días, o de escribirme. Yo por lo menos, pero otro día podríamos hablar de estos temas de seguridad privada. Tal vez Conred puede hacernos este favor de darnos tiempo para hablar de temas de seguridad. Claro. Pero yo aconsejaría no subir fotos de grupos familiares, de tanta gente, porque después son usados
por los delincuentes. Y, por ejemplo, miran una foto a toda la familia, van a decir, nadie se quedó en la casa, ahorita podemos caerle a la casa porque está vacía. Y entonces deben mantenerse en contacto constante sobre el estado de su casa, sobre sus mascotas, sobre el estado de salud de algún pariente enfermo, o bien, si tienen que estar al tanto de un adulto mayor, pues creo que lo deben de hacer a través de WhatsApp. Con Red Radio, muchas gracias por estar, por invitarme acá, por darme esta entrevista y por preocuparse del tema de redes sociales, ¿verdad? Y creo que están haciendo una buena labor y los invito a que sigan adelante con sus cuentas. Yo las miro bien, las miro bonitas. Yo creo que ahora el esfuerzo va a hacer una campaña de comunicación masiva, valga la redundancia, para masificar aún más sus cuentas y masificar sus etiquetas. Claro. ¿Verdad? Sinaprece, por ejemplo, como les decía hoy, como arroba no está, no la busqué como etiqueta, pero igual tal vez alguno puede caer en el rollo como en el que estaba yo, de andar buscando la cuenta de Sinaprece, ¿verdad? Como tal. Entonces a eso los invito, a que masifiquen sus etiquetas, a que masifiquen sus cuentas, porque creo que están en el camino correcto en este tema de prevención de desastres y uso de redes sociales. Muchísimas gracias, licenciado. Para nosotros también ha sido un gusto poder contar con su presencia aquí en la cabina de Conred Radio y sobre todo conocer estos temas tan interesantes, ¿verdad? De alguien que tiene muchos años trabajando en este tema de las redes sociales. Así que muchísimas gracias y pues claro que sí, el espacio está abierto para que usted pueda venir y compartir con nosotros y con nuestros oyentes, que realmente pues muchas veces no hacemos un uso adecuado de las redes sociales y podemos caer en temas donde nosotros mismos nos pongamos en situaciones de peligro, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros también la seguridad. Realmente Conred se dedica a velar por la seguridad en todos los aspectos y yo creo que una de ellas es esto, que ahora las redes sociales forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es muy importante, así que muchísimas gracias y lo invitamos para que en una próxima oportunidad venga y siga platicando con nosotros. Bueno, muchas gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes también, estimados oyentes, y recuerden que pues ya que estamos hablando de cómo utilizar las redes sociales en Semana Santa, ustedes pueden encontrar en nuestra cuenta de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter todas las recomendaciones que ustedes han visto en Facebook y que las pueden compartir con familiares y amigos. También en nuestro sitio web www.conred.gov.gt, allí encuentran nuestro minisitio donde está toda la información que ustedes necesitan saber acerca de este Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, donde van a estar ubicados los campamentos y los servicios que estos prestarán. Mi nombre es Grisel Caravantes, un gusto haberlos acompañado en este programa Hoy Conversando. El próximo lunes esperamos tener ya a nuestra compañera Ileana Recinos nuevamente compartiendo con ustedes. Que tengan un excelente lunes. Conred Radio. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando. Contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo
pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, 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 quizás.